sátira, vamos a decirle, aparece ya esta perspectiva político-social. Y bueno, ya acá veo mucha gente que se dedica a la docencia y demás, y me gustaría preguntarles si ven, si pueden medio ahí sentir esa cuestión reflexiva o filosófica, si vamos al macro, dentro de su práctica docente. Levante la mano quien es docente acá. Vos también sos tenemos uno, nosotros. ¿Qué creen? ¿Hay reflexión, hay filosofía en las aulas? Absolutamente. Bien. Filosofía hay, la cuestión es que se permita la expresión de la filosofía, porque también es una cuestión de posicionamiento. Filosofía hay, que se vea es otra. Ah, yo empezamos a hacer pelota en la escuela. No, jamás. No, pero no la escuela como tal, sino a las prácticas docentes que tienen que aspirar. Ahí me gusta más. Yo en las clases también de taller intento medio hacer eso. Intento medio, cada escrito que sale, cada cuento que se genera, cada situación que aparece, me gusta debatirla, me gusta no darla por sentada. Me gusta no agarrarme de lleno al sentido común. Y voy a preguntarle ahí a estudiantes míos si piensan que medio se logra eso o no. Eso. Ya terminé, levante la mano que no se lo tiene que ir. Hay un montón. Ahí va. ¿Alguien que quiera comentar si es que se ve o no? Ojo con lo que dicen. Ojo con lo que dicen. Tengo la lista acá en la mano, así que acá en Excel hay mano. Si medio aparece esta cuestión de debate y de salir del sentido común en las clases que tenemos. Sí. Mediante la práctica y no durante la repetición de cómo fueron varios escritores, vamos viendo cómo nos vamos desarrollando. Vamos buscando nuestra forma de ser escritores. Y eso va justo de la mano con algo que estuvimos practicando, que es si el escritor realmente se profesionaliza, o nace, o se hace, o conoce la escritura. Claro, muy bien. Julio, acabas de ganar 5 puntos. Adelante, pueden pasar si quieren. Hay gente que está ahí en la cerrada. No, y aparte abrió un montón de debates ahora con lo que dijo al final Julio. Se pueden abrir bastantes temas para debatir. Queremos como 4 horas. Sí, a ver, nombrar alguno, por ejemplo. ¿Cómo era Julio? Lo último que dijiste, ¿qué fue? Lo último que dije fue la duda sobre cuándo uno es escritor, a partir de qué momento. Si por tener el título de estudio que es un escritor, o por haber crecido leyendo libros, o por haber conocido la escritura en su día a día. Yo, por ejemplo, libros no he leído nada en mi vida, no he hecho ni siquiera una carrera, y sin embargo soy autodidacta. En estos 10 años desde casi mi adolescencia, he buscado la escritura. He escrito y he buscado perfeccionar. He pasado desde poner puntos seguidos hasta buscar comas, puntos y aparte, buscar sinónimos, antónimos, todo mediante la práctica, la búsqueda personal de uno mismo. Eso está buenísimo. A mí, forma de ser, soy igual que él, prefiero más escribir que leer, me encanta leer también, se aprende mucho, pero creo que para escribir para ser escritor tenés que escribir, digamos. Podés leer un montón y estar horas y horas leyendo, pero si no llevas nunca a la práctica, incluso quizás este dato lo estoy diciendo mal, pero tengo entendido que Edgar Allan Poe no leía tanto, por ejemplo. Y un escritor Sí, ahí también está interesante porque aparece esta otra cuestión que también vemos en el taller, la cuestión de la ruptura de ese mismo término. O sea, decimos leer y inmediatamente nuestra cabeza nos lleva a agarrar y identificar símbolos y signos. Y no es la única forma de leer. Ya mientras miramos estamos leyendo, mientras pensamos estamos leyendo, mientras escuchamos estamos leyendo. La lectura aparece en todo momento. Entonces ahí tiene razón, también concuerdo con esto que decimos, de que el verdadero oficio, que se puede decir hobby o profesión, no tiene que poner puntos, del escribir tiene que ver exclusivamente con la práctica. Yo siempre apunto a eso, apunto a que pueden hacer
20 millones de cursos, de talleres, de esto, de posgrados, lo que sea, pero lo que más herramientas y más cancha te va a dar al escribir es eso, no dejar de escribir nunca, escribir, corregir, etc. Por ahí pasa eso, si vos escribís y no cambiás nada de lo que escribís ni tu forma, también queda en la nada, también es tu detalle. Y también la cuestión social es súper importante, por eso también es una parte fundamental del taller. Si yo escribo y queda solamente para mí, tiene mucho valor terapéutico, tiene mucho valor emocional, tiene mucho valor intelectual introspectivo, pero en la cuestión social aparecen ahí otras cuestiones que salen que lo hacen mucho más interesante. Y suele... Bueno, el temor de exponerse y de abrirse pasa creo que en todas las ramas de arte. Hay mucha gente también que hace música y jamás la dio a conocer, que escribe canciones, que escribe cuentos, poesía y demás. Con unos amigos estamos pensando un ciclo de poesía y también nos pasa que cada tanto vemos más gente que se anima a pasar por primera vez. Yo pasé 40 veces que pasé, estoy nervioso. Y esta gente también. Pero ese nerviosismo también es lo que te hace sentir que estás haciendo algo que para vos es importante. Y todos lo sienten. Y está bueno romper la barrera la primera vez. Después, la segunda también hay que romper porque siempre estás nervioso. Y así hasta siempre. Pero sí, el tema de exponerse es algo que hay que afrontar para que salga lo que haces. Claro, y ahí aparte aparece ahí otra cuestión que viene muy de la mano con lo que estábamos hablando hoy. Fíjense, por ejemplo, doy un ejemplo. Cuando yo antes de empezar los talleres y demás, también escribía, y todo lo que escribía quedaba para mí. Yo lo leía y lo entendía de alguna forma. Y medio tenía esta linealidad, esta idea propia del sentido común, de que esa forma que estaba ahí era la única. Es una receta de cocina. Vos rompes el huevo y cada rompiendo el huevo. No hay otra cosa. Se supone que en la literatura sí hay más cosas, pero si esas más cosas dentro de la literatura están solamente en tu individualidad, sigue siendo, o se sigue limitando. Y algo que comprobé y que me fascina todavía hoy en día, teniendo infinidad de cuentos y demás toda la hora, es compartir lo que escribo y que aparezcan interpretaciones de esos que ni me imaginaba que ni de cerca. Y decir, ¡wow! Mirá que loco lo que encontraste ahí adentro, no se me hubiera ni ocurrido llevarlo, parece nada. Y está esto de, volviendo a la cuestión social, esto de desmenuzar esas cuestiones que le dan otra cara, que rompen con esa linealidad del escrito y que convierten esos símbolos y signos en mucho más de lo que son, ya teniendo la pluralidad dentro del texto. Y eso también te ayuda, creo yo, a después empezar a entender que hay otras personas que lo van a leer y lo van a tomar de cierta forma. A mí me pasó con el primer cuento que escribí, que yo, esto que hago no es ficción, es todo más relato. Lo primero que escribí eran cuentos de ficción, y el primer cuento que escribo se llama Mujer sin mar, y tiene que ver con una chica que tiene que llevar una ofrenda a un cementerio en la montaña para su mamá que había fallecido. Y se lo empecé a mostrar a mi familia. Y me acuerdo que mi cuñado, yo no tenía ninguna connotación política, no era nada. Me dijo, es una crítica a la religión, ¿no? No, pero bueno. Eso es flashísimo, aparte pasa muy estudiante, dígame si medio me pasa o no. Ahí tenemos una encantada. Isabel, ¿querés contarnos un poquito? Sí, pero voy a tomar un poquito lo que habían dicho como el chiste. Vamos a darle bueno, yo no soy una nena, tengo 50 años. Entonces hice el colegio hace un par de años largo. Y yo me quedé con la vieja literatura y porque teníamos que agarrarnos de eso y teníamos que dar eso y era lo que nos decían los profesores. Entonces ahora yo me encontré en este taller, que bueno, tengo el privilegio de ser parte con el profe, y está muy bueno esto de desglosar, está muy bueno de hablarlo. Tengo un compañero que me pareció un genio, que el otro día hicimos no sé si lo publicaron o no, hicimos un relato que teníamos que hacer 15 palabras y me voló la cabeza, porque era muy inteligente el chico. Y yo decía, nos hicieron comer unos libros que eran así,
así. O sea, si vos medías 50 centímetros, medías 2 metros con el libro que leías. Y no lo entendías. Y yo escribí toda mi vida, pero escribí relatos. Y muchas revistas lo publicaron, y muchos diarios lo publicaron, pero siempre fueron relatos. Y siempre todo lo que yo escribí fue como... o sea, era nada para aquellos benditos libros que yo tenía que leer cuando tenía 15 en el industrial que estaba acá. Eran horribles. Lo que yo escribí era horrible. Y ahora me encuentro con esta, como yo le digo al profe, es una nueva literatura para mí. O yo estoy muy vieja, o esto es genial, porque es bueno, es nuevo para mí y me hace sentir bien. Me hace sentir bien, me hace sentir que soy una escritora. Me la creo, literalmente me la creo. O sea, el profe hace que me la crea. Mis compañeros hacen que se la crean. Este chico que yo les estoy contando, no les voy a contar el relato porque quiero que vuelen ustedes como volé yo y como voló el profe. Y yo estoy seguro que recuerda, profe, de qué estamos hablando, de las 15 palabras. Y está muy bueno. Y esto es bueno, hacer cosas nuevas y también romper, porque no nos llena, porque no nos hace bien. Porque yo el otro día entendí que 2 más 2 es 4, 3 más 1 también es 4, y vamos a llegar al 4 igual, pero sin lastimar, sin obligar al otro y tratando de entender al otro. Y esto es lo que yo recibo en el taller. Y por eso yo dije, voy a tomar un poquito de acá. Lo escuchaba él, también lo escuché a mi compañero que está allá, que no me acuerdo cómo se llama, que es súper inteligente. ¿Cómo se llama? Yo les pido disculpas a mis compañeros porque no me sé los nombres. Pero bueno, me hacen sentir muy bien y está muy bueno eso. Y esto es lo importante, y que hagamos esto. Y que la gente como yo se sienta bien, porque nos sentimos en la educación que tuvimos bastante reprimidos. Yo me sentí reprimida. Muy bien. Y un aplauso, por favor. Voy a agarrar ese comentario de forma general que tiene que ver con las edades. O sea, algo que también nos damos cuenta en el taller de Lucas es. El taller está medio dividido, igual más o menos, porque medio se dibuja esa división, pero está medio dividido en edades. Tenemos un horario para gente grande, un horario para adolescentes y un horario para infantes. Y medio que se mezcla eso, porque esta división, que es totalmente escolar, medio como que, o sea, queda floja después en el taller. Ahí tenemos una estudiante, Filomena Vega, que tiene escritos terriblemente zarpados. Hay uno del diario que está por ahí, después si quieren leanlo. Es tremendo, que lo van a leer y van a decir, no puedo creer que esa niñita de 9 años, 9, ¿no, Filo? 9 años, haya escrito eso. Y es tremendo cómo pasa eso. Ignacio, un estudiante que también tiene 13 años, también tiene otro cuento publicado, escribe zarpado. Tenemos allá a Mara, un estudiante del año pasado, tenemos ahí a Ignacio, se me olvidó, está Mía, acá, Ariel está por ahí también, a la vuelta, está Josefina, también acá, y pasa eso, pasa de que a mí me rompió la cabeza en un sentido. Yo, es como que en cierto momento tenía esta idea falsa de decir, bueno, en adultos van a haber cuentos pesados y en adolescentes van a hablar del amor y cosas así. Y hay clases, la clase pasada fue respecto al cuerpo, en la adolescencia. Y salieron escritos terribles y charlas terribles y debates terribles alrededor de eso. Y filosóficos y reflexivos. Y fíjate qué importante es tomar esas cuestiones y poder tenerlas en el taller como para reforzar en cierto sentido la cuestión, no sé, vamos a decirle escolar, familiar, social, etc. Eso también me parece muy bueno. ¿Alguien de adolescencia que quiera dar su opinión al respecto?
Novena. No, Ariel. No le da vergüenza. ¿Le da vergüenza a Ariel? Le da vergüenza. Nada, igual sí, lo que tiene la adolescencia, a diferencia de jóvenes y adultos, es eso, que son gigantescamente introvertidos. Pero bueno, ahí ya tienen eso. Aparte va a haber, así que siguiendo vueltas, donde pueden leer cositas. Leemos cuentos de ellos en la radio. O sea, es un montón. Así que eso. Vos, esa bendición, sí. No, me hiciste acordar que algo muy bueno que tiene la escritura es justamente esto de que la mayoría de la gente que escribe es en cierto grado menor o mayor tímida. Y con eso parece que no, pero se esquiva un poquitito, ¿no? Bueno, yo soy esto, escribo esto, después leerlo en tu casa. Pero está bueno porque no hace falta que esté mudando la cara y demás. Y me hizo acordar a eso. Y después otra cosa que tiene que ver con lo que dijo Julio, y con lo de las edades. También, siempre se puede aprender desde los 9 años, desde los 60, desde cuando sea. Hay que llenar la hoja y ahí empezar a escribir, y ahí vamos aprendiendo. Por eso también me imagino que pasan estas cosas, con chicos y chicas, con chicos y chicas que escriben genial. Sí, a mí lo que me interesa también ahí ver, que todavía no lo hablé, no tuvimos clases relacionadas a eso. Sí hemos hablado muy por arriba y la respuesta sí ha medio por el lado que yo veía, que yo también vuelvo a consultarlo, entre comillas, a quienes se dedican a la docencia. La escritura y la literatura, ¿cómo está en cuestiones de ejercitación, o sea, aplicada? Yo sé que lectura hay un montón, el diseño curricular tiene banda de material sugerido y también hay material opcional que se puede utilizar. Hay algunos que son medio ya obsoletos, vamos a decirle. Hay mucha literatura nueva, actual, que después en un ratito vamos a ver esa cuestión. Pero es como que también veo que eso, que hay mucha lectura, y después, cuestiones de escritura, no hay tantas. No hay tantas. Yo por lo menos en lo que veo, en cuestión de diseño, docentes que están acá, ¿qué consideran alrededor de eso? ¿Hay escritura como ejercicio en la escuela, en las aulas? Y yo tendría que hablar, pero desde mi autorreferencialidad. Yo soy docente del área de letras hace muchos años, hace 37 años que soy docente, así que he visto todos los últimos cambios, primero como alumno, después como educador, y habiendo pasado por los distintos niveles de la educación, siendo maestro de nivel primario, de nivel secundario y actualmente focalizado en el nivel superior, o sea, con los futuros profesores de letras o futuros profesores de educación primaria, de educación especial. Yo les puedo decir que la experiencia que he tenido como docente en escuelas secundarias, tanto escuela técnica, agrotécnica y escuelas normales, han sido maravillosas. De hecho, que he publicado libros con mis alumnos, hemos recibido de todo tipo de premios, hemos participado en ferias, en encuentros, en jornadas. He tenido la posibilidad no solamente de publicar libros en español, sino que en edición bilingüe, en inglés, en japonés, con alumnos de escuela secundaria. Entonces, está también en la pasión que uno le ponga a lo que hace. Tenemos los mismos docentes, tenemos el mismo espacio para trabajar, pero no todos quizás se focalizan en lo mismo. A mí como me brota esto, entonces creo que también es una onda expansiva que uno genera. Y yo creo que no sale ileso después de haber pasado una clase conmigo, porque me conecto a 220 y empiezo, a tratar de difundir lo que tanto amo, que es la literatura, que es la palabra. Así que desde mi lugar tengo el mejor de los recuerdos con mis prácticas, ¿no es cierto? Principalmente en el lugar de la secundaria, ¿no? Que cuando uno dice los pibes no leen, no trabajan. Y no, yo no puedo decir eso. En mi caso he tenido la mejor de las repercusiones. Obviamente que uno también tiene que buscar textos o cosas que resulten agradables a los estudiantes, pero sin, dejar de lado aquello que también nos construye y es importante, para nuestra formación, para nuestra cultura. Es un camino que uno nunca termina de aprender
y así como los escuchaba atentamente, primero me encanta ver tanta gente joven, ¿no? Porque veo que acá estoy viendo al viejo, pero que haya tantos jóvenes interesados por la palabra, por la literatura, es una bendición. Eso quiere decir que bueno, los jóvenes están interesados. Quizá no somos los que abundamos, la gente que nos refugiamos en la palabra, pero todos estamos atravesados por la palabra, todos tenemos cosas para decir. Está digamos, el momento en el cual pongamos en diálogo ese escritor desconocido que a veces traemos a cuestas y no siempre hemos entrado en diálogo con él. Un taller de escritura como el que coordinás, Marco, me parece genial, porque es el espacio en el cual uno, digamos, entra en contacto con personas que tienen un mismo interés, que es tratar de descubrir esto que nos concierne a todos, que es la palabra, es poder comunicarnos. Y uno siempre escribe para otros, por más que diga soy tímido, no quiero mostrar. Todos hemos pasado por esa circunstancia, porque uno dice, siempre se compara con los grandes. Entonces decís, no, pero yo le muestro esto, van a decir, ¿viste que se piensa? Que soy Borges, que soy Cortázar. Y yo siempre digo que uno por ahí, disculpen, no, tampoco quiero soy bastante verborrágico, ¿no? Pero uno a veces compara los grandes maestros y conocemos lo que quedó de ellos, la obra de Borges, de Cortázar y otros tantos, ¿no? Pero lo que desconocemos es todo lo que rompieron, quemaron, tiraron, porque un escritor se va construyendo a través del tiempo. Un escritor se hace escribiendo, un lector se hace leyendo y un orador se hace hablando. La práctica que ustedes estuvieron en este momento haciendo tanto hincapié es lo que nos hace y es lo que nos construye como escritores, como oradores, como lectores. Eso, así que bueno, tendría mucho más para compartir, pero me encantó escribir. ¿Vos alguna opinión? No, bueno, coincido con el compañero, digo, si bien me desempeño únicamente en secundaria y he tenido algún paso por el nivel superior, rescato las palabras de Julio, ¿no? Con respecto a esto de diferenciar los procesos de lectura y escritura. Rescato las palabras de la compañera también, ¿no? De esto de 2 más 2 es 4, pero 3 más 1 también es 4. Llegamos igual al 4, ¿no? Entender esas diferencias que hay en los procesos, ¿no? de construcción de conocimientos, ¿sí? Que es algo que brindan ustedes en el taller y que tal vez en el caso particular de la escuela secundaria, y Marco hoy te convidaba, por decir de alguna manera, un material justamente sobre lectura y escritura, que es lo que se está buscando en darle ese protagonismo a las y los estudiantes para producir, porque no hay forma de pensar la práctica de la lectura y la escritura si no hay práctica. Digo que es algo... Y una de las, tal vez, de las cuestiones que más se nota, y hablo particularmente del nivel secundario, es esta cuestión de que sí, se realizan muchas prácticas tal vez de lectura, pero no se visibilizan tantas prácticas de escritura. Cuesta mucho, y hoy le comentaba a Roxana y a Norberto, ¿no? Que también son docentes, una frasecita, ¿no? Por ahí que estaba en uno de los cuentos que pusiste, y que rescataba esta idea, ¿no? Que tengo lectura con el maestro, no me acuerdo cuál, y si me salté una palabra, sigo igual. En cambio, con la maestra del año pasado, me hacía leer todo de vuelta. Digo, y pasa a ser la práctica de la lectura algo condenatorio, punitivo, que digo, ese recuerdo que te imposibilita y que tiene que ver con lo que también decía el compañero, ¿no? En la mesa, hoy cuando rescataba esto de hacer filosofía. La filosofía no es de Kant, de Hegel, ¿sí? Claro, o sea, digo, filosofía tenemos todos, digo, todas. La cuestión es que se generen estos espacios para poder llevarla a la práctica. Si te encontrás con un no, que para que sea 4 es solamente 2 más 2, estamos en el horno. Así que bueno, eso nomás agregar. Y un aplauso a César también. Hay personas que fueron docentes. ¿Tienen alguna opinión? Qué cosa, agarro el saco. Soy de una generación anterior a la tuya y las generaciones van de 10 en 10 años, ¿no? Así que ya estoy delatando también mi edad.
En realidad es verdad, la práctica de la escritura es escribiendo, no hay otra vuelta. Y uno escribe en distintos eventos. Cuando estás en primaria o en inicial, escribís para tus compañeros, para tu mamá, para los maestros que van a mirar la tal o cual exposición. Y ese es un espacio de escritura más que interesante dentro de las escuelas, porque se supone que cuando los maestros preparan las exposiciones y los chicos escriben, hay que escribir con borradores para no tener faltas de ortografía, para tener una buena redacción, para que el que lee interprete lo que se quiere decir, que es el mensaje. Entonces, hay prácticas reales dentro de las escuelas, en primaria, en secundaria, en terciario. Esa es una práctica constante. Claro, pero las escuelas no viven en estado de exposición, como la MUNI, tampoco viven los talleres en estado de exposición. Entonces, se va desdibujando, pero uno cree que no hay, pero sí existe. Y lo otro que yo creo ya por tantos años de escuela, porque también uno fue alumno, todos acá podemos hablar de la escuela porque fuimos alumnos o somos alumnos. La escuela hay que reorganizar el horario, la carga horaria, me parece de alguna manera hay que encontrarle la vuelta para que haya más espacios de prácticas de lectura y de escritura, como en matemáticas, más prácticas, digamos, de esas materias o de las ciencias. Pero bueno, eso es otra discusión que nosotros no podemos saltar ni por más que la demos. Por suerte, bueno, hay políticas públicas que llevan a la escuela a mayor carga horaria, tanto en primaria como en secundaria. Así que creo que algo de eso ahí digo, miro a los docentes que están en actividad. Pero bueno, nada, hay espacios de lectura y escritura. Hay que ejercitarlos más. Bien, un aplauso. Bien, algo más que quería agregar ahí, y ya le voy a preguntar a Lucas que habla con respecto a eso, es esta cuestión de, sobre el ejercicio de la escritura. Me parece que en los relatos, a diferencia de otros géneros literarios, como los cuentos, la novela, etc., hay una cuestión clave que me parece a mí que tiene que ver con esta cuestión reflexiva, que es esto de el relato, la mayoría de las veces es mí mismo, tipo, es mi cabeza la que está lanzando ahí y hablando desde mí, no, sale de acá y del alma y de donde sea, y de ahí es donde sale lo que yo esté relatando. La mayoría de las veces, después bueno, hay otro tipo de relatos donde yo hago después que soy un personaje tal y escribo, le digo, dramatizando ese personaje. Vos la narradora ya lo vimos en clases y demás. Vos ahí jugás con eso también en tus escritos, o sea, tus escritos en cuestiones de relatos, ¿son todos a partir de vos o a veces jugás y metés ahí cuestiones que salen de vos, pero que son cosas que podés decir, nunca me puse a hablar de esto, entonces voy a jugar y voy a hacer de cuenta que quiero volver a McDonald's, entonces pumba, y así. Lo que me pasa en general, y más que nada con este tipo de textos que son cortos, es que suelen, no te digo venir de un día para el otro, al menos la idea, pero sí, una vez que lo escribo, trato de escribirlo y redondearlo en 2 horas, como mucho. Porque la idea es como una especie de vomitar todo eso que tenés para decir. A veces justamente van pasando cosas en el texto que no pensaste antes, como terminar bardeando a McDonald's. No era la idea, me pude enganchar porque en un momento también pensé algo malo de McDonald's y me enganché, pero sí me gusta esto de jugar a empezar a escribir lo que estoy pensando y de la manera más limpia y linda posible y de que se entienda. Eso también es algo, creo que lo vamos a tocar después, pero ya quiero spoilearlo, que es lo de la escritura moderna, que tiene mucho esto de más o menos escribir como se habla y expresarse más que nada como uno es y como los otros también son para que uno lo entienda. Me pasa muchas veces que voy a ver obras de teatro, por ejemplo, que a veces pecan de solemne y no terminan entendiendo nada. Y tiene una frase totalmente difícil de entender, con palabras complicadas,
que me quedo pensando qué quiso decir con ese diálogo y ya pasaron 4 líneas de diálogo más y perdí el eje de lo que era la obra. Y me pasa a mí con los escritores también y demás. Siento que hoy en día se busca más que se entienda, que el mensaje esté. Bien, sí, ahí bueno, volviendo a esta cuestión de las diferencias en la literatura, tuvimos también clase, no sé si clase o programa de radio, no, creo que ambas, cuando relacionamos literatura clásica y literatura contemporánea. Programa, sí. Ayer no tuvimos que hacer clase para acá, no. Bien, ahí a ver, hay una cuestión media obvia. Escribimos los cuentos clásicos y los remodelamos. Ah, sí, que en mi infancia se dieron también cuentos preservados, ¿no? Bien. Sino como covers de clásicos. Claro. Sí. Es más, adolescencias agarraron cuentos clásicos de Disney y los actualizaron. Usamos tu cuento de Hernán, una respuesta muy clásica para como inicio de la consigna. Como fluyó. Bien. En esa cuestión reflexiva. A lo que iba era eso, era toda la literatura clásica tradicional maneja esta cuestión que está medio al tiempo, está medio retrasada, en el sentido de la complejidad en las palabras, porque son palabras que ya no se usan, y los formatos son formatos que ya no se usan, lo que cuentan, o sea, el contexto temporal de los dramas ya no tiene mucho sentido si lo relacionamos con cosas que pasan ahora, y ahí es donde pierden esa magia, vamos a decirle, de enganchar a gente. En ese sentido, escritos más contemporáneos, yo lo he visto en el tuyo, en los libros de Cintia Delgado también aparece esa cuestión de un lenguaje más coloquial, y no solo coloquial, sino hasta diría fuera de la norma. O sea, palabras que vamos a decir no están en la RAE, por ejemplo, y sin embargo aparecen en el libro. Algo que hasta en cierto punto grandes escritores no hacían. Yo lo único que conozco que medio se zambullía zarpado en eso era Roberto Barra. Claro. Que medio cuando tenía que escribir un vagabundo escribía con falta de ortografía para medio metaforizar esa Sí, por más que no esté aceptado en el diccionario, que se entienda. Que se dibuje de esa forma. Eso está muy bueno. Y a lo que iba era esta cuestión, ¿no? De cómo podríamos decir, no, entonces ya que lo clásico no sirve, lo dejamos de lado y nos ponemos solamente y trabajamos en literatura contemporánea. Y tampoco está bueno eso. Tampoco está bueno eso porque, como bien dice César, la literatura clásica, tradicional, tiene un montón de riqueza ahí. Sobre todo en cuestiones de memoria, en cuestiones de formas, en cuestiones de culturas, etcétera. Yo creo que ahí la cuestión y lo difícil, sobre todo en la docencia, sea en talleres como en la escuela, es la forma en lo que trabajas, en cómo lo trabajas y cómo lo presentás. Ahí es donde podés tener esta cuestión de hacerlo más efectivo. Por ejemplo, cuando hicimos esta cuestión de agarrar obras viejas de Disney, ¿no? Y actualizarlas. Por ahí si yo iba solamente, le llevaba libritos de La Bella y la Bestia, Alicia en el País de las Maravillas, Blancanieves, Cenicienta, decían, esta cosa, cuando yo era chiquito, no entiendo, no lo leía. Pero eso creo que habrá sido porque en el taller propusiste las dos cosas. Claro, al engrosarlo, al mezclarlo y proponer esa cuestión más reflexiva, más apuntemos a esto y desmenucémoslo, ahí es donde aparece ese interés por eso que a priori si lo tirás nada más y decís leete esto porque ahora vas a decir qué moralija te llegó, ahí es donde estuvo más público. Sí, no sé cómo serán en los colegios secundarios ahora. Yo al menos los libros que vi en el colegio me parecieron, eran como todos muy clásicos. Eran Edipo Rey, Rosa Obra de las 10, todo ese estilo de libros que costaban leer. Y nunca uno más o menos moderno. Rosa Obra de las 10 es un librazo, perdón. Sí, está bueno. Y Edipo también, pero es de otra época y nunca te meten uno más o menos nuevo como para decir, yo también puedo escribir. Más que nada por eso, porque en lo personal me pasó que cuando descubrí a Cassiari, dije, se puede escribir como hablo, sé hablar, puedo escribir, o jugar, hacer, intentar, y ahí de vuelta hacer hasta que más o menos quede algo distinto.
Sí, y encima ahí vamos al otro extremo, cuando tenemos esta cuestión de la literatura contemporánea, ¿no? Y esto de decir, bueno, joya porque le puedo llevar material que sé que les va a interesar y les va a gustar. Y así todo en la escuela tampoco está del todo positivo eso. O sea, se permite la literatura contemporánea, pero hasta cierto punto. Si aparece sexo, si aparecen malas palabras, si aparece, no sé, hay un montón de cuestiones que no se permiten y que también estaría bueno con los andamiajes adecuados trabajar. Del libro de Ciclo Colegio que me pareció que ahí fue una apertura a otro mundo, fue el Puente de Carlos Urquiza, ¿puede ser? Sí. Es un librazo y era como también, hay unos pibes que están caminando y ponían la palabra pibes. Creo que fue la primera vez que vi la palabra pibes en un libro. Yo venía de Antígona, que era todo en, no sé, en castellano antiguo, y de golpe pibes pateando la calle por la vereda del barrio, totalmente disruptivo. Sí, a mí el libro que me rompió la cabeza en ese sentido fue como el tierra. El zapatillo de una manera terrible. Vi formas de escribir que nunca me imaginé, no solamente que iban a hacer el libro, sino que iba a ser un libro que realmente le diera la vuelta al mundo. Entonces, fue sorpresivo eso. César quería hacer un comentario. Con respecto a esto de si la escuela habilita o no habilita estos espacios para las malas palabras, el sexo, la escuela los habilita. El problema no es de la escuela, incluso de las y los estudiantes en las escuelas, ¿sí? Sino tal vez de cierto contexto de la sociedad que no está de acuerdo, entonces sale a la crítica. Y es una charla que tuvimos en algún momento por WhatsApp con respecto al tema de las malas palabras. Yo creo que esa discusión está saldada, la saldó El Negro, Fontana Rosa, en el Congreso de la Lengua de Rosario en el 2001, lo pueden buscar por YouTube, está, y dice, las palabras no son ni buenas ni malas. ¿Qué no vamos a ver? ¿No vamos a poder compartir una lectura de Crónica de una muerte anunciada porque dice hijo de puta al final? Nos vamos a perder de semejante, digo. Y otra cuestión, digo, que rescato de lo que también decían, y que también decía la compañera muy bien, digo, es un clásico y está buenísimo, que la literatura clásica contemporánea, una no tiene que invalidar a la otra, sino que tienen que lograr justamente esta cuestión. Y tal vez la literatura contemporánea puede ser un espacio para que las chicas y los chicos más jóvenes se puedan acercar, ¿sí?, a la literatura clásica y no les sea tediosa. Sé que para cualquiera, me ha pasado como estudiante en el autorreferencial y evidencial, que te den los cantares del Mío Cid en tercer año. Cuando yo escuchaba Hermética, la verdad que no me resultaba atractivo, es la verdad. Pero en algún momento me dieron a leer El extranjero de Albert Camus y me volvió a la cabeza porque hay un tema de Cal que se llama The Killing Arabian, matar un árabe, y lo leí por eso, porque está inspirado en ese cuento, en ese libro de Camus. Y eso me llevó a leer ese libro y me llevó con 18 años a leer El extranjero. Así que bueno, esas dos cuestiones. Y la escuela sí tiene espacios. Y de hecho cuando hablamos, ya te digo, el problema no es la escuela, no son las y los estudiantes, sino cierto contexto conservador que tenemos en torno a la escuela, ¿no? Porque digo, la ley de educación sexual integral ya tiene más de 15 años. El marco legal está. Sí, a ver, hay dos cosas. Cuando yo me refería a la escuela, en cierto sentido lo que planteaba era esto, o sea, entendemos ya que la escuela también es el contexto de la escuela, también es el entorno. Perdón, Marco. Sí. Vos lo entendés, tal vez los aquí presentes lo entendemos. Ahí estuvo bien que nos mencionaban. Eso, o sea, familias de estudiantes que estén en la escuela son parte de la escuela. La escuela no es solamente edificios, son personas que participan de ella, tanto dentro como fuera. Vecinos del lugar, familiares de estudiantes, familiares de docentes, familiares de porteros, porteros, etc. Todo ese gran marco gigantesco es el que hace la escuela. Y sigo pensando que es discutible. Sigo pensando de que hay escuelas o hay contextos que lo deshabilitan y después hay otras particularidades donde la vida es más fuerte, en el medio, en el centro. Son directivos, o sea, mismos docentes, o sea, mismos compañeros de pibes. Un niño va y lleva un libro de eso, de tierra, y vienen tres y ¿cómo va a salir eso que tiene escenas sexuales adentro, o sin fin? Y bueno, y ahí ya empieza toda esta cuestión de la censura que rompe
con esta idea de eso, de que en realidad en el lenguaje no hay un mal lenguaje ni un buen lenguaje digo, sino que en realidad la cuestión ahí es el ser humano. Sí. Me hiciste acordar también un ejemplo de música, que también hay que tener las dos cosas. Hay que hacer un equilibrio entre lo nuevo y lo viejo. Siento que lo nuevo siempre invita al otro a imitarlo, porque si escuchás a Beethoven, quizás un poco te retraigas a querer hacer música, pero si escuchás a Cerati, es un genio también. Dentro de todo está más o menos en algo más accesible, por así decirlo. Es muy difícil, pero lo que voy es algo más normal, más contemporáneo, por eso es normal. Pero también está bueno ver que hizo Beethoven, Mozart, los Beatles, todo lo que quieras. Pero bueno, nada, quería dar un ejemplo, otra analogía quizás de todo esto. Bien, bueno, entonces, esperamos que toda esta discusión, debate ahí copada, sobre todo entre una pelea con el sentido común. Yo intento que todas las clases que hago, el programa de radio, lo que escribo, sea eso, sea una pelea con el sentido común. Creo que también tendría que ser el lema de la escuela, en la redundancia, porque el sentido común es medio raro ahí porque el sentido común también es funcional en la escuela, a la escuela ya es como está, entonces es como que en cierto sentido la estoy ordenando y como que bueno, pero bueno, claro que cuando salga César me va a agarrar ahí y me va a empezar a ¿Qué dijiste de la escuela? No. No, pero bueno, eso, el sentido común es algo que tenemos que entrarle, y bueno, poder entrarle de todos lados. Yo creo que en tu libro también lo haces, apunto a que escritos y las cabezas de mis estudiantes también apunten a eso, a batallar con el sentido común, y medio la literatura también tiene ese lema, ese de romper con el sentido común. Algo que yo comento siempre, es más, hay un ejemplo que no sé si puedo, porque lo voy a tirar así más por arriba. Yo siempre comento de que cada escrito que se haga, sea cual sea, ¿no? Cuanto más interpretación tenga, cuanto más salidas, cuanto más formas de ver tenga ese escrito, mejor es, ¿no? Dentro de la literatura como hay. Entonces, pasó hace poco en una institución, en la redundancia, en el que una compañera nuestra tuvo una experiencia totalmente opuesta a eso. También es una institución que da talleres, bueno, no sé si es un taller o ¿qué sería? Un posgrado, un curso, una diplomatura, una diplomatura de escritura y literatura, o escritura creativa, no sé, en el que docentes de esa diplomatura, en respuesta a una múltiple interpretación de un escrito como tarea, le dijeron que medio como que no estaba bien. Que el escrito está bueno, sí, se ve y se apunta, o sea, se puede medio observar para dónde va. Si eso para dónde va tiene un montón de brazos y piernas, y hay alguien que tiene una cosa y otra cosa que tiene otra, ahí ya no está tan bueno. Me pareció horrible. A mí me pareció horrible. Claro. Entonces, creo que eso, a ver, si una institución de una literatura, estamos hablando de gente que está haciendo un terciario, por ende, o ya es mayor de edad, terminó todos sus procesos escolares. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de la escuela como tal, sino de la educación superior. Y lo mismo pasa en la docencia, eso no me lo hablamos con César. La docencia, también, o sea, maestres, tampoco son exclusivamente responsables de estas cuestiones ásperas de la enseñanza, en cuestiones de escritura o literatura reflexiva, sino que viene de arriba y de arriba de ese arriba y de arriba de ese arriba de ese arriba. Sí, y encima que tengas muchas interpretaciones distintas está bueno en cierto punto, porque llega un punto en el que ya el cuento pasa a ser una metáfora, y por ejemplo el ejemplo de Casa Tomada, que tiene 40.000 interpretaciones, todas son bastante distintas, pero a la vez son como de lo mismo. Siempre se ponen distintos actores, personajes, movimientos políticos y demás, pero es una metáfora, Casa Tomada. ¿De qué? De lo que quieras. Sí, aparte yo me imagino eso, les voy a preguntar ahora. Imagínense estudiantes del taller, imagínense que lean un cuento, ¿no? Imagínense que Julio lee un cuento. Y yo interpreto una cosa y le digo, mirá, el cuento de Julio me pareció esto. Y después, como también hacemos,
les pregunto al resto de mis estudiantes a ver qué opinan de mi encuentro. Y si me dicen que es otra diferente, digo, no, eso está mal. Y después me dice, no, está mal. No, está mal. No, lo único que yo digo es yo, porque yo lo entendía así. Se van a la miércoles y no vuelven más. Tal cual. Se van y no vuelven más. Entonces, fíjense eso, replicado en esta cuestión superior, a mí se me olvidó que es algo que me digo que todo lo que van a trabajar. Y qué bueno, como dice César, que haya cimientos, que haya, también como dijo Rolando, que haya lugares o haya personas que le dan a la escritura y a la literatura el lugar amplio que necesita y lo utilizan como herramienta para un montón de campos, familiar, político, religioso, lo que sea, a eso, no falta trabajo. Así que bueno, creo que con esto también hayamos tirado ahí un granito de arena sobre eso. Y bueno, vamos a dar un ratito, 10 minutos, 15, y vamos a empezar con las lecturas del micrófono abierto. Entonces, otra cosa, el libro de Lucas Barré. Hay 10 personas anotadas para el libro. Hay 10 personas. El libro de Lucas se va a sortear cuando terminen las lecturas del micrófono abierto. Hay una rifa que se está viendo ahí, gente que ya compró la rifa y que no tiene el número, vaya a pedirlo. Gente que ya tiene el número, tenganlo en la mano. Y bueno, va a haber 3 premios. El libro de Lucas sale en el primer lugar. En segundo lugar tenemos un libro de poemas de una escritora local, que está ahí. Y en tercer lugar tenemos un fanzine mío. Ese fanzine es extremadamente raro. Hay uno solo, no está en eso que está a la venta, y tiene, creo yo que es el escrito más extraño y raro que ha surgido en el taller de escritura. No voy a decir cuál fue la consigna para que me la roben, porque te pero lo que hay ahí es loquísimo. Así lo tengo. Así que bueno, muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado, que hayan pensado, que les haya quedado ahí algún ruido en la cabeza para reflexionar. Y bueno, nos vemos en 15 minutos. Lucas, muchas gracias por la presentación. Increíble. Estaba muy nervioso porque el título era algo de pensamiento crítico y así como me pasó con el programa de filosofía, me asusté. Pero ahorita que es medio Dale. A pasar lindo, gracias por venir, por estar, por opinar. Qué grandísimo el nivel de la gente que participó y opinó. Me encanta eso, porque todos hicieron un diálogo re copado. Claro, no y quedó, constructivo también para lo que estamos haciendo. no quedó en la charla solamente nosotros dos, sino Claro, que claro. fue más amplio. Muy bien, bueno, gracias, nos vemos en 15 minutos.